Entonces, no tengo que olvidarme, estamos aquí con Jimena Romero y Andrea Gutiérrez y estamos actualmente ubicados en Valdivia, en el Parque Urbano El Bosque, un lugar muy lindo también, que los invitamos a que lo vengan a visitar. Pero hoy día vamos a hablar del bosque esclerófilo, que es muy distinto a donde estamos ubicados aquí, donde hay selva valdiviana y está lloviendo mucho. Vamos a hablar de otro tipo de ecosistemas. ¿Cómo están, Jimena y Andrea? Muy bien, muy bien. Muchas felices gracias de estar acá. Qué bueno. ¿Las han entrevistado para podcast? No. ¿Nunca? No. Nunca. Ah, pero vienen ustedes directo ahora de Concepción, ¿cierto? Que estaban presentando el libro. Sí, o sea, salimos ayer de Aculeo a Conce y de Conce nos vinimos a Valdivia y llegamos como a la 1 de la mañana acá para estar hoy aquí. Así que estamos aprovechando al máximo el tiempo en la zona sur para esparcir la palabra del bosque esclerófilo. Y justo que no estamos en el bosque esclerófilo, estamos en un lugar muy diferente a él, pero no importa. Hoy día con el SEA nos despertamos a las 4 de la mañana para venir para acá. Oh, es lo que se usa. Bien, y quisiera partir al tiro, me da curiosidad como la historia de ustedes, de Jimena y de Andrea, ¿siempre les interesó el medio ambiente, el bosque esclerófilo, la naturaleza, o cómo se acercaron a eso y a la conservación, a la educación ambiental? ¿Cómo es su historia? Bueno, yo llegué a la reserva buscando mi práctica de administración en ecoturismo, pero desde siempre estuve como enamorada de la naturaleza. Desde chica venía a acampar, bueno, tengo familia acá en el sur, entonces ahí los campamentos, las salidas al lago, a trekking, y de ahí me fui como que siempre quise trabajar al aire libre y algo vinculado a la naturaleza. Y luego cuando llegué a la reserva entendí como este camino de la conservación y la educación ambiental, y eso me llenó y es como algo súper profundo, como que tiene muchas cosas que entender y que aplicar. Entonces como que ahí descubrí mi camino. Bueno, por mi parte, también similar a Andrea, como tuve la oportunidad de muy pequeña de estar en contacto con la naturaleza. Mi papá también era muy de llevarnos a acampar, de los viajes al sur, al norte, así muy, muy artesanalmente también. Y después, bueno, toda mi familia siempre vivió en la laguna de Aculeo, a los pies del cordón Cantillana, entonces para mí también ese espacio era mi lugar natural. Crecí mitad Santiago, mitad Aculeo, entonces eso me hizo tener un contacto muy cercano con el área y también esa posibilidad de observar un lugar, de ver los cambios, de ver lo que hay, me llevó también a elegir una carrera que fuera en contacto con la naturaleza. Y al igual que Andrea, yo siempre quería como estar afuera, al aire libre. Eso era como lo que buscaba cuando elegí este camino. Y ambas estudiaron ecoturismo, ¿cierto? Sí. Oye, yo quería estudiar eso también. Qué bacán. Sí. ¿Y Andrea también eres de la zona central? Sí, yo soy de Santiago, pero claro, siempre he estado vinculada como al sur, a estos ambientes. Yo cuando chica recuerdo un par de veces que visitamos también la laguna Aculeo. Sí. Es una pena la historia de la laguna Aculeo. Sí. Pero bueno. Y ustedes dos trabajan en la reserva Altos de Cantillana. ¿Nos pueden contar un poco dónde se ubica, cuáles son sus características, cuál es la diferencia que tiene con lo que estamos viendo acá en Valdivia? Sí. Bueno, la Reserva Altos de Cantillana está ubicada al sur de Santiago, en la comuna de Paine, el ingreso oficial de la reserva, pero en realidad la reserva abarca territorios de Melipilla y Alhué también. Y si bien la reserva son 12.000 hectáreas, está dentro del cordón montañoso que tiene aproximadamente 200.000 y que es un lugar que está bastante bien conservado dentro de los ecosistemas que hay en Chile central. Y bueno, se caracteriza porque tiene las partes bajas, bosques esclerófilos, en las partes altas los bosques de roble de Santiago, y que son propios de lo que se conoce también como las formaciones del hotspot de Chile central, que es un área que tiene un alto grado de endemismo, pero también un alto grado de amenaza. Sí.
Eso a mí se me olvida de hotspot, que no es solo alto endemismo, alta biodiversidad, es también alto grado de amenaza. Pues es como un lugar más urgente para ser protegido, ¿cierto? Sí. Sí. Y la vegetación esclerófila. ¿Eso nos pueden como explicar un poco qué es? Que es como un trabalengua. Sí, bueno, esclerófilo significa bosque de hoja dura y es este tipo de bosque, ¿cierto?, que se desarrolla en el clima mediterráneo de la zona central. El clima mediterráneo es caracterizado por veranos, ¿cierto?, como más calurosos y secos y inviernos fríos y lluviosos. Igual nos hemos dado cuenta que cada vez hay menos inviernos y está más seco, entonces al final este tipo de bosque ha tenido que adaptarse y resistir todo este periodo de sequía, entonces ha sido como súper duro para el esclerófilo, pero aún así sigue como en pie. Entonces esa es como otra de sus grandes amenazas. Y por lo mismo, bueno, se puede ver como cuando uno conoce al boldo, al peumo, que todas sus hojas están como adaptadas son duras, ¿cierto? Y están como adaptadas a resistir este clima. Ahí están estos árboles como boldo, peumo, arrayán. Claro que ya hay... Ay, arrayán no, perdón, quillay. Quillay. No, pero ahí está el también. arrayán, nosotros le decimos el chequén, Sí. que Allá es igual como el le arrayán llaman del norte. arrayán. Quillay, el belloto del norte. Sí. El roble de Santiago que habías dicho tú. Que está emparentado también con, de alguna forma, con robles de aquí del sur. Claro, es que el roble de Santiago es de esta familia de los Nothofagus y en el fondo es como el hermano, ¿cierto?, de la lenga, el ñirre, el roble, el pellín que tenemos más en esta zona sur. Bueno. Y también hay otro tipo de animales de los que vemos aquí en el sur, como otro tipo de anfibios, lagartos, aves. Sí, bueno, hay fauna como que está también desarrollada en el esclerófilo, no es solo bosque. Por ejemplo, la turca que hablábamos, bueno, el lagarto gruñidor, que es como la especie luego de la reserva, es endémica del cordón también. Y por ejemplo, con el tiempo nos hemos dado cuenta que, bueno, con los investigadores que han ido igual a la reserva, nos hemos dado cuenta que cada vez se encuentran más endemismos en el cordón, como el sapito de Cantillana, que también es endémico de allá. Hace poco también encontraron la Leuqueria cantillanensis, que también es una flor como de las alturas. Entonces al final hay como de todo, fauna, insectos, plantas herbáceas, como muy de la zona, muy endémicas como del esclerófilo. Y todavía hay mucho por descubrir, ¿no? Me imagino, no está todo descubierto. En briófitas, en musgos, en hongos. O sea, eso también ha sido lo bonito de que se haya establecido el proyecto de la reserva y tener permanencia en el lugar. Porque siempre hay personas, o sea, desde los guardaparques hasta los investigadores, que están mirando ese espacio y todos los años descubrimos cosas nuevas. Y hay cosas que las encontramos y todavía las están estudiando. Hay muchas cosas que están como SP, especialmente con hongos. SP es que no se sabe la especie, claro, ¿cierto? no se reconoce solo el el género, claro. La familia, sí, como que todavía no llegan así a saber exactamente qué es, entonces hay que hacer mayores análisis. Y claro, como que todos los años van apareciendo cosas. O sea, la leuqueria que decía Andrea se describió el 2018, por ahí, 2019. Y, por ejemplo, el sapito de Cantillana también se describió hace poquito tiempo. También el lagarto leopardo de Cantillana, también. Entonces, se van encontrando todo el tiempo cosas nuevas y eso también es lo interesante, que uno no pensaría que tan cerca del centro urbano más poblado de Chile queda un espacio que está tan bien conservado y en el que todavía estamos encontrando un montón de cosas y entendiendo también muchas cosas que están pasando en el lugar. Como decía la Andrea, el comportamiento de la sequía, la resiliencia, entonces hay la adaptación, ¿cierto? Sí. ¿Y hay pumas? Sí. ¿También? Sí, hace muy poquito, bueno, hemos tenido, ahí los guardaparques han tenido avistamientos en cámaras trampa y hace poquito también un guardaparque tuvo la oportunidad de ver puma en el alto, en la parte alta de Cantillana. Bueno, y zorritos también. Sí.
Sí, de los carnívoros hay gato guiña, colo-colo, Eso quería puma, preguntar, guiña. los zorritos chille y culpeo Ujú. y quique y chingue. Y qué chingue. Sí. Y sucede, bueno, nosotros en general publicamos muy pocas cositas de los carnívoros porque lamentablemente todavía alrededor del cordón Cantillana es súper habitual la caza y todavía el puma es una amenaza para las comunidades ganaderas. Entonces nosotros tratamos en general de difundir muy poco sobre las ubicaciones, los lugares o los tiempos. Por ejemplo, no decir en qué lugar y hace cuánto se vio, porque eso a veces genera un flujo de las mismas personas del territorio como para ir a ver, no sé si es una amenaza para el ganado, por ejemplo. Todavía se casa. Sí, y lamentablemente es más común de lo que uno piensa y eso todavía en algunos grupos de las comunidades aledañas al cordón es una especie de deporte, la caza de zorro y lamentablemente, o sea, es algo que también uno lo conversa con el SAC y todo, pero la fiscalización es súper compleja porque es muy difícil saber lo que está pasando en el cerro. Uno escucha la correteadura, pero es súper difícil llegar a ese momento y verlo in situ, porque legalmente hay como que descubrirlos in situ, si no, no. Eso igual pasa aquí harto, pues que nos decía un chico de la Universidad de Austral, no, de Villarrica, perdón, que nos decía, Católica de Villarrica, que aquí hay muchos conflictos con los ganaderos también, de pumas, de zorros, por lo mismo de allá. Sí. Bueno, quizás hablamos de eso más adelante. Quería preguntarles también, ¿cuántos años tiene la reserva? Más o menos. ¿Más de 10 años? Sí, o sea, la reserva como la figura así legal se crea oficialmente el año 2008. ¿Que no es tanto? No es tanto, Sí. pero desde el punto de vista de conservar el lugar o de querer como empezar a cuidar este territorio, desde finales de los 90 que empiezan a haber algunos movimientos y cosas. Desde la época que estaba la CONAMA se empezaron a hacer en el fondo algunos proyectos para levantar información del territorio. Después hubo un proyecto IEF en el que se hizo como el acuerdo público-privado Cordón Cantillana. Y después de eso, ya como resultado de ese todo periodo que tuvo muchas mesas de trabajo con los propietarios, llega de todos los propietarios del cordón, se crea la Corporación Altos de Cantillana, que da origen a las 12.000 hectáreas que hoy conforman la reserva. Porque es de propiedad, o sea, es privada, ¿no? Sí, Sí. Es propiedad de 4 familias, algunas de ellos herederos históricos y otros que compraron para conservar. Y en el fondo es la voluntad de ellos la que permite también que hoy día exista este territorio. Que, bueno, ahí también eso es todo un tema, porque a veces la conservación privada es súper cuestionada, pero por ejemplo nosotros siempre decimos, alrededor de la reserva está lleno de condominios. Y muchas veces no se cuestiona, por ejemplo, la inmobiliaria, pero sí se cuestiona mucho un área de conservación porque para la gente es como no hacer nada. Y por ejemplo, es mejor entendido que se cierra un condominio y que tú no puedes pasar un condominio, pero a veces no se entiende que una reserva es un lugar que también necesita descanso y cierta forma de relacionarse para que puedan ocurrir los procesos naturales del lugar. Entonces... bueno, y hay tremendo tema porque ha sido un trabajo para todo el equipo posicionar el rol de un área protegida y que las personas entiendan la trascendencia que tiene eso, independiente de quién es el dueño o la dueña del territorio. Sí. Así que ahí tenemos como bastante trabajo en ese aspecto de posicionar la conservación privada como una suma también. Y también mucho trabajo con la gente que vive ahí, la gente local, los vecinos, los colegios de ahí. Todo eso es parte del programa de educación ambiental, ¿no? Sí. Que están llevando a cabo. Sí. No sé si la Andrea quiere contar un poquito más. Sí, claro, a través de la educación ambiental en realidad hemos llegado mucho, yo siento, a la comunidad local como en general. Y bueno, como decía la Jime, como que desde mucho antes de la creación de la reserva se empiezan con talleres de educación ambiental, así como talleres aislados con las escuelas. Y luego el 2016, gracias como a que pudimos encontrar mayor financiamiento, se hace como un programa a largo plazo con las escuelas locales, que son 2 de Ranque y Pintué.
Y bueno, este programa contempla hacer actividades en aula una vez al mes con todos los cursos de prekinder a octavo básico y luego hacer una salida a terreno con todos los niveles también a la reserva. Entonces, eso ha sido súper bueno, como tanto para las escuelas como para la reserva, porque ha logrado como llegar a una relación mucho más profunda, como con profesores, con los niños, niñas, con los apoderados. Entonces, yo siento que ha sido súper bueno porque de esta visión como un poco como de la comunidad local, de que hoy cerraron este lugar que es privado, llega como a ver otra visión de hoy están abriendo este lugar para la conservación, para que los niños conozcan. Entonces, ha sido súper potente ese programa y además hemos como logrado ver todo ese desarrollo como de los niños que han tenido este programa en el 2016 y ahora que ya han pasado toda la base de su educación con estos programas. Qué bueno, porque me acuerdo cuando estaba estudiando en la universidad, tuvimos un ramo que se trataba de ver cómo influía la protección de áreas protegidas en la población local. Y hicimos entrevistas como a las personas locales que vivían alrededor. Esto no era en Chile, eso sí. Y muchas personas no entendían por qué se protege. O decían no sirve de nada, o no nos dejan entrar, hay demasiadas reglas. Entonces nos dimos cuenta lo importante que era que las personas de ahí entendieran por qué se protegía, por qué se cierra, por qué se prohíben ciertas cosas. Es súper importante, ¿cierto? Si no, no tiene mucho sentido si la gente de ahí no lo entiende. Claro. Sí. Es que yo creo... No. Es que yo creo que también hay que entender que la conservación es un problema humano. Y generalmente cuando hablamos de conservación creemos que hay que tomar medidas o labores como con el ecosistema o la naturaleza, pero en realidad hay que tomar medidas con la forma en que nos relacionamos con el ecosistema. Porque en el fondo, ¿de dónde vienen las amenazas? ¿De dónde vienen, no sé, los atropellos, el resultado del cambio climático? Todo viene de las personas, los incendios forestales, de la forma en que nos relacionamos. Entonces, para nosotros es muy importante el programa de educación ambiental para redefinir la forma en que nos relacionamos con ese espacio y reconstruir la relación con el ecosistema. Eso es en el fondo lo que tratamos de buscar también y promover con el trabajo que estamos haciendo. Porque, ¿qué pasa? Que lo que dices tú, pues las personas no ven la relación entre este espacio natural muchas veces y su propia vida, pero el aire que respiramos, el agua, la calidad de los suelos, todo lo que hay alrededor proviene de los ecosistemas naturales o más silvestres. Y también cuando Rod escribió el prólogo nos decía eso. Rod Walker. Sí. Nos decía como... yo siento la naturaleza en la ciudad y la ciudad es naturaleza también, pero el problema es que no hay conciencia de ello. Sí. Entonces ahí hay toda una línea que trabajar y que tiene que ser, siento yo, más amplia, que no tiene que quedar en espacios tan pequeñitos, sino tomar toda la educación formal de alguna forma y que permee esta idea así hasta lo más profundo. Y esa idea, yo igual crecí en Santiago, pues entonces está la idea de que en la Patagonia está la naturaleza, en el sur, pero aquí no mucho, en la zona central uno no incluso en la ciudad, uno no la veía en la ciudad. Crees que ahí no está afuera, en otros lugares o en otros países también. Y Rod Walker me acuerdo que me dijo eso también, que lo entrevistamos y nos decía, no separes, decía, naturaleza y ciudad. Decía, si al final a veces son una. Sí. Qué lindo la educación ambiental que ustedes hacen directamente con niños y niñas más pequeños, po. Y que aquí quería preguntarles qué distintas metodologías ocupan en el aula y en las salidas a terreno. Ya, o sea, yo le voy a contar un poco y yo creo que la Andrea puede complementar más lo que ella ha desarrollado. Entonces, bueno, lo primero, la base, es entender que nosotros tratamos de abordar 4 grandes problemáticas. La primera de ellas es la percepción que tienen las personas del ecosistema, que es lo que mencionabas tú, que a veces vivimos al lado de un lugar maravilloso y no somos conscientes de ello porque es lo que hemos visto siempre. Por otra parte, el tiempo de implementación, porque nos costaba mucho en el fondo como encontrar un espacio para desarrollar educación ambiental.
Entonces decíamos, vamos a hacer talleres de educación y no llegaba nadie, o a veces las escuelas nos apoyaban, pero eran en horarios en donde había baja asistencia, un sinfín de cosas. Y el otro tema era la homogenización cultural o biocultural, que les preguntábamos a niños y niñas, ¿ya qué conocen ustedes de este lugar? Y el lobo, no sé, los ciervos, leones. Sí, los conejos, los leones, que también por ahí se describen en algunos documentos como el efecto Disney, ¿cierto? Que todo lo que recibimos alrededor está basado como en la biodiversidad del hemisferio norte o de otros territorios, y asociado a eso las mallas curriculares, porque veíamos en el fondo que no sé, los niños aprendían de vertebrados. ¿Y qué vertebrados aprenden? El oso, la jirafa, bueno, el león, y no es nada de lo que había en su territorio. O incluso cuando a veces se abordaba la biodiversidad de Chile, se tomaba en cuenta el copihue, la araucaria, el cóndor y el huemul, porque estaban y el huemul, claro, en el escudo. Sería. Y como que nada de eso es lo que ven más inmediatamente, aunque sí hay cóndor allá, pero muy arriba. Entonces había una desconexión. Entonces, bueno, ahí con Andrea y con el equipo de la reserva diseñamos este programa a largo plazo que aborda estas problemáticas, y para abordarlas fuimos diseñando, trabajando con 3 metodologías principalmente. Una de ellas, la interpretación del patrimonio, la otra, los ciclos de indagación, y la ecopsicología. La interpretación del patrimonio normalmente es una actividad que está muy asociada a las actividades de turismo o ecoturismo, pero es una forma de comunicación para transmitir conocimientos de forma amena y práctica. Entonces involucra generar a veces guiones o planificar actividades, pero siempre promoviendo el uso de los 5 sentidos. Así explicado, muy fugazmente. Y los ciclos de indagación es una simplificación del método científico en el que se parte por una pregunta base, y desde esa pregunta se hace una actividad que es responder la pregunta. Entonces, por ejemplo, nosotros le decimos a niños y niñas, ¿existen los mismos líquenes en el bosque y en el matorral? Y les entregamos un kit con todas sus lupitas, sus cositas, y ellos van y resuelven esa pregunta, y después la presentan en el bosque, o sea, en el Congreso Científico del Bosque Esclerófilo. Y es súper interesante porque aprenden de especies. Muchas veces no llegan obviamente a los nombres, porque ni las personas que estudian líquenes a veces llegan a simple vista a los nombres, pero crean sus propios nombres, sus metáforas, exploran, a veces parten mirando líquenes y después miran cualquier cosa. Y también es parte de lo que es la educación ambiental, asombrarse en ese quehacer, en ese mirar. Y bueno, y después ya llegamos al Congreso y lo hemos probado con chiquititos de, no sé, 7, 8 años. Increíble las conclusiones, las asociaciones, las cosas que se descubren en una salida a veces de mediodía o un día entero. Y la otra metodología, yo creo que la Andrea es la indicada para comentar. Sí, bueno, la ecopsicología es la última de las metodologías. La ecopsicología viene desde la psicología, no tanto de la educación, pero intenta vincular un poco la psicología y la ecología. Entonces, bueno, dicen que para sanar a la tierra, ¿cierto? Como todo lo que está pasando, primero hay que sanar también a las personas, a los humanos. Entonces, al final nos ve como un continuo. Y bueno, también nace un poco como de esta ilusión de separación. También muchas veces habla Roth. Y bueno, que dice que hace mucho tiempo los humanos, ¿cierto? En nuestra evolución hemos vivido como en la naturaleza, ¿cierto? Conectados en la naturaleza, y de repente hubo como un quiebre muy abrupto donde empezamos a alejarnos de la naturaleza, empezamos a ir a las ciudades, a rodearnos de elementos artificiales, como a no ver a otras especies. Y bueno, la premisa principal dice que este como alejamiento, este quiebre, ha hecho que los humanos tengamos como comportamientos agresivos, por ejemplo, o trastornos como depresión, ansiedad, problemas como eso, y que ese quiebre también ha sido el que ha dañado la Tierra como de esta forma. Entonces... Tiene mucho sentido. Claro.
Sí, yo cuando descubrí la ecopsicología, como que dije, "Oh, al fin hay como un concepto que como que dice todo lo que he pensado siempre". Y bueno, dice también que para como vincularnos de nuevo, o sea, para sanar esta relación con la tierra debemos volver a la naturaleza. Entonces, en educación lo que hacemos es como, más que nada, como hacer actividades que intenten vincular a los niños de nuevo con la tierra. Por ejemplo, hacer mandalas en la naturaleza, jugar con hojitas, con piedras, con ramas. No sé, hacía actividades como abrazar árboles, como experiencias que calen más profundo como en su mente, ¿cierto? En su sentir, más allá como del conocimiento. Esa es como la base de la ecopsicología. Qué bonito, y que también aplican mucho la práctica, que no es solo Claro. en la teoría donde aprenden, sino también en la práctica. Como dice Rod Walker también. Sí. A todo esto. Y me acordaste de una cosa chiquitita que les quería comentar de cuando entrevistamos a Juan Pablo Rego, ¿te acuerdas? Él habló mucho de eso, él tenía una teoría de los ecopsicópatas, ¿cómo le llamaban? Que decía que muchos, no psicópatas, pero así como desajustes fuertes que uno tiene a veces de depresión o que incluso te pueden llevar a ser un psicópata, vienen profundamente de esa separación con la naturaleza también. Que siempre se entendía, Sí. o sea, yo no soy psicóloga, pero se veía mucho las relaciones familiares, que eso también influye, ¿no? Y no se había visto esto del vínculo con la naturaleza. Sí, sí, lo comparan igual muchas veces a lo que les pasa a los animalitos cuando los encierran, ¿cierto? Los tienen como en cautiverio, que tienen comportamientos más agresivos, están estresados, entonces al final es como lo mismo que nos ha pasado a lo largo de nuestra evolución. Y muchas veces eso pasa por darse cuenta de la naturaleza que estés donde tú estés, da lo mismo si estás en la zona norte de Chile, por ejemplo, en la zona central, como hablábamos también con otra entrevistada, María de la Paz Fontaine, que escribió El bosque nativo en Tres Miradas, nos decía que estuvo con un colegio ahí en Santiago, había un peladero nomás, y dijo, ya, busquemos hongos. Y dijo que encontraron como 10 o 20 especies de hongos en un lugar que nunca se habría imaginado. Sí, es que Claro. ahí también está todo ese tema, porque la importancia que tiene la educación ambiental también de generar el contacto, de dar ese espacio y también de entregar la oportunidad de ser consciente de eso. O sea, no solamente tiene que ver con estar en un espacio natural, rural o en la ciudad, sino entender que uno mismo es naturaleza y es parte de la biosfera y estamos todo el tiempo intercambiando cosas con el ecosistema. Tenemos muchos organismos que viven con nosotros. Que Somos un ecosistema. Somos un ecosistema, ¿cierto? Lo que creo que también en la entrevista ahí de Juan Pablo se hablaba un poco de... Él hablaba mucho de las bacterias. Sí, de Lynn Margulis, que decía Sí. que todos somos simbiontes. Nosotros trabajamos mucho también con esa idea, más allá de que si se está de acuerdo totalmente o no con lo que ella planteó, con la idea que estamos todos conectados dentro de un ecosistema y que somos una biosfera, ¿cierto? Y que a veces nos olvidamos de eso. Y también me acordaba por la conversación, nosotros utilizamos mucho una premisa que se ha utilizado históricamente también en educación ambiental, que dice cabeza, corazón y manos. Entonces, la educación obviamente tiene que entregar por un lado conocimientos, pero también es mucho de emoción y también mucho de hacer. Y reflexionábamos también ayer con estudiantes en la presentación que tuvimos del libro sobre esto, que a veces la educación ambiental se centra mucho en hoy aprendamos el nombre de la planta, la especie, y no necesitamos solo conocimiento. Entonces disciplinas como ecopsicología, lo que dice Andrea, es súper importante que se vayan incorporando porque genera un contacto en el fondo más profundo y de entender que hay un otro ahí afuera, que es parte de nuestro también. Y también nosotros hemos reflexionado mucho de esto porque decimos, bueno, también para mucha gente es muy hippie abrazar un árbol, o es como, oh, que está loca. Como lo máximo de los hippies. Lo que están haciendo, así, ya va a andar, no sé, sin zapatos en el bosque. Pero en realidad lo interesante de lo que hemos ido implementando en la reserva es que con ejercicios muy sencillos uno va logrando cosas que pueden ir desde simplemente escuchar, o sea, de estar un minuto en silencio en el bosque, hasta ya actividades que pueden ser más complejas.
Y ahí es súper importante ir calibrando también esas actividades, porque a lo mejor hay personas que uno los va a decir que abracen el árbol, que nos ha pasado, y es como que no lo quieren abrazar. Sí, uno se siente incómodo, es como, ay, ya. Sí, como... Qué vergüenza. Claro, pero entonces uno dice, ya, este público quizás vamos a hacer esta actividad que está más ajustada, pero por ejemplo los niños y niñas no tienen ese sesgo. Entonces es como, abracemos el árbol y así, ¡fa! Y se tiran. Y es súper bonito también cómo pasa eso, porque también la construcción del adulto muchas veces está muy alejada del juego y de la naturaleza. Y creo que eso también hay que volver a reconectarlo. Sí, volver a entrenarlo. Que el estar en la naturaleza requiere mucha curiosidad, observación, jugar. Mucho jugar, es verdad. Sí, y bueno, también lo conversamos un poquito ayer ahí en Conce, pero ahora todas las metodologías como más modernas hablan del juego libre y que el aprendizaje tiene que estar centrado en el niño o la niña, principalmente en las etapas tempranas. Y muchas veces los niños están en un sistema educativo que los separa de ese jugar. Y si uno lo piensa y lo mira, y también con Andrea la otra vez veíamos muchos videos de que todos los mamíferos, la forma en que aprenden es jugando. O sea, si uno mira los monos, los gatitos, los delfines, y hay muchos estudios de esto, o sea, uno pone ahí como jugar, una forma de aprender, y cómo el gato aprende a cazar, cómo regula la energía, la precisión, es a través del juego. Y lo mismo nos pasa a nosotros, pero se nos niega además como una oportunidad biológica que está en todos y que creo que la ecopsicología, conectando con lo que comentaba la Andrea, otorga esa oportunidad, como de volver a conectarse también con la naturaleza del ser humano, que a veces también por el sistema es como opacada o aplastada por un montón de normas que siento que cada vez nos damos cuenta que tienen menos sentido. Y era muy real eso de que uno se centra, especialmente si estudias biología, psicología, te quieres saber todos los nombres científicos de todo. Y a veces no se trata tanto de eso. O sea, uno se puede saber todos los nombres de las especies, pero si tienes ningún vínculo con ellas y no sabes realmente cómo se comportan los árboles, cuando son de este color, de este otro color, cuando, no sé, pues todas las cosas que uno puede observar con la curiosidad, no necesitas saber el nombre científico para saber mucho sobre o conocerlos bien desde el corazón. ¿Nos quieren hablar de este libro que es tan lindo, el Educando en el Esclerófilo? Se llama. Dale. Sí, bueno, el libro nace a partir de este programa a largo plazo. Intentamos ahí recopilar la experiencia de más de 10 años de trabajo en educación ambiental. Y en realidad igual es un trabajo súper colaborativo de muchas personas, de facilitadores, de experiencia, del equipo de la reserva. Y intentamos como englobar todo lo que hemos hecho, bueno, las metodologías mencionadas, el trabajo en el aula, el trabajo en terreno, también una compilación de relatos que ocupamos en la naturaleza, bueno, y en el aula también, para mostrar de otras formas la naturaleza a los niños y niñas. Sí. Está muy bonito. Está muy lindo. Sí, y como dice Andrea, bueno, el libro para nosotros fue una forma de compartir lo que se hacía, porque también nos pasaba mucho que llegaba alguien y decía, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo están implementando? ¿Qué metodologías ocupan? Y hay mucha información de educación ambiental, pero a veces está dispersa o no aterrizada a la realidad de los lugares. Entonces quisimos todo el equipo en realidad, porque es una idea que fue apoyada por todos, este trabajo de compartir la experiencia y de poder inspirar educación ambiental en otros territorios, y partiendo como con la base del bosque esclerófilo, pero hay una parte que dice recomendaciones. Y en esa parte explica cómo cada actividad se puede adaptar a otros territorios, porque en realidad el mismo, por ejemplo, ciclo de indagación de líquenes que les comentaba antes, se puede hacer también aquí en la zona sur, y a veces cuesta entender porque desde la pedagogía formal
no hay muchas instancias de educación ambiental. Muchos de los educadores ambientales son biólogos o, no sé, como nosotras que partimos desde ecoturismo y no tienen herramientas a veces para saber cómo planificar una actividad. Claro. Entonces, esto un poco es una ayuda, un granito ahí de arena para motivar, ¿cierto?, a todas las personas a que se atrevan a hacer educación ambiental y se sumen a ser parte de este cambio de paradigma que necesita la educación y también la relación con la naturaleza o los ecosistemas en general. Y ustedes dos son autoras, ¿no?, de este libro. Sí, nosotras dos somos autoras, pero ahí también hay aporte, bueno, de Rod, claro, con el prólogo. Fernanda, que es la coordinadora de la reserva, escribió ahí algunas cositas también. Y en la parte de los cuentos están los cuentos de la Fábila Coral, que son parte del equipo, que también escribieron algunos de los cuentos que están aquí, aparte de los que habíamos hecho con André. Y bueno, ahí también en ese se habla mucho de la importancia que tienen los relatos o la lectura para la educación ambiental. Porque, por ejemplo, con niños y niñas chiquititos, uno va hablando temas súper vinculados al amor, al cariño, ¿cierto?, a desarrollar el sentido de pertenencia, y los cuentos ayudan un montón. Y lo mismo que pasa con todo, o sea, hay muchos cuentos que están basados en otros territorios, pero poco basados en lo que tenemos ahí en la zona centro. Y afortunadamente ahora hay muchas editoriales que han ido sacando, yo encuentro, ha sido alucinante en los últimos 5 años, como muchos libros conectados más con el territorio chileno, pero hace 10 años... como que todavía estábamos así, Caperucita Roja, sí, y ese estilo, ¿cierto? Entonces, princesas Disney. Sí. Y uno conocía los animales que eran de Europa. De Europa. Sí. Bambi, así, los lobos. Sí, pues yo me acuerdo de haber pensado que fome en Chile no hay lobos, pero no había considerado que habían pumas. Sí. Sí, es verdad eso. Muy bonito, la felicito. Está precioso el libro Educando en el Esclerófilo. Sí. Y son 4 tomos. Son 4 tomos. El primero que habla de, bueno, un poco de Chile Central, Cantillana, del programa a largo plazo y de las metodologías. Uh-huh. El segundo, que es este que está acá, que tiene las actividades en aula. Uh-huh. Entonces, habla un poquito de, o sea, da como un marco teórico sobre distintos temas y después se plantea una actividad práctica y después las reflexiones. Y tiene 20 actividades. Después viene el de Educando en el Bosque, que explica un poco varios de los programas que aplicamos en terreno y también habla un poco de los beneficios que tiene la educación en la naturaleza o la educación al aire libre y cómo preparar. Porque también muchas veces pasa que los profes quieren salir al aire libre y chuta, ¿qué llevo? ¿Cómo voy? ¿Cómo planifico? A veces cosas tan sencillas como... Para quienes estamos más acostumbrados a salir, un botiquín, la botella de agua, no son cosas tan obvias para alguien que estudió pedagogía y en toda su formación universitaria nunca salieron a terreno. Entonces ahí hablan un poquito de eso y ya el último, que es el de los cuentos. Sirve mucho para los colegios, ¿no? Les da muchas ideas sí, de las actividades que realizar. Me acuerdo que yo crecí en un colegio que estaba en el medio de la ciudad y no teníamos nada, ni una área verde, era un patio de cemento. Y creo que a los profes les daba miedo sacarnos. También porque habían autos y todo eso, pero los días en que nos llevaban al parque era wow. Y ese era un parque que tenía pasto y un par de árboles, pero hacían toda la diferencia para nosotros. Quizás muchos profes también tienen miedo. Sí, o sea... No sé, yo siento que hay de todo, o sea, cada vez hay más profes aventurados con esto y que están buscando instancias de formación, pero yo creo que también tiene que haber una voluntad desde las bases para cambiar la estructura de la educación, porque por ejemplo ahora sacar a los niños afuera hay que hacer una gran cantidad de permisos y también hay mucho miedo. Y bueno, hay una autora que es Heike Freire del libro Educar en Verde que habla mucho de por qué los niños están saliendo menos al aire libre y ella da varias estadísticas y dice que en el fondo, claro, por ejemplo en Santiago, que ahora se ve mucho el tema de la inseguridad, ya que más allá de la cantidad de, no sé, de delitos que existan, hay una sensación de inseguridad muy grande.
Y entonces, claro, cuando al papá o a la mamá le dicen, hoy vamos a sacar a los niños afuera, es como, no, qué peligroso, le puede pasar esto, no sé qué. Y se va generando esa separación, entonces hay miedo de que se pierda, de que pase un accidente. Y en el fondo hay que ir construyendo una cultura que prepare o sea, al sistema educativo, a las escuelas y a los profes también, porque al final los profes son formados en universidades y las universidades en el fondo son muy poquitas las que están como promoviendo este tipo de educación, y muchos, por ejemplo, profes de educación física que tienen más preparación al aire libre terminan haciendo este tipo de pedagogías vinculadas a la educación ambiental, pero no deberían ser unos poquitos, debería haber una visión transversal en que todos los profes tuvieran este pensamiento. Y quizás, no sé, y la Andrea puede contar un poquito. Bueno, y muchas veces como los profesores o el equipo de la escuela sí tiene como todas las voluntades de salir o de hacer actividades, pero como en el sistema en el que están no encuentran el tiempo, no tienen como no pueden hacerlo. Incentivos, sí. Claro, entonces igual yo siento que es una buena opción, o sea, nosotros lo hemos hecho como bien en el sentido de llegar desde la reserva, como desde un área de conservación, a la escuela a proponer estas actividades. Al principio era como difícil, como que nos miraban así como raro, pero ahora, por ejemplo, llegamos y todos están súper felices, hay una relación así súper familiar, entonces es como vincular estas dos áreas, siento que es súper importante y que se puede dar como a lo largo de todo el país, si es que, no sé, otras áreas protegidas lo hacen, ¿cierto? Como que empiezan a hacer más educación ambiental y las escuelas también tienen como esta opción. Y claro, lo ideal sería que viniera desde la base, ¿cierto? Como de la educación formal, pero como que también es una opción llegar desde la conservación a la educación, que también es lo que se propone en los libros. Nosotros tuvimos suerte en mi colegio que teníamos harta relación con la naturaleza porque pertenecíamos a un grupo scout y nos llevaban. Pero llegaba a tal extremo el nivel de separación con la naturaleza que tenía compañeros de curso que tenían miedo a ensuciarse, miedo a sentarse en el suelo, miedo a los bichos, miedo a las arañas. Es como miedo a todo lo que no sea en un ambiente muy citadino. Pésimo. Sí. Es que tampoco nos han enseñado a relacionarnos. Sí. Entonces, o más que nos enseñen, no nos han dado la oportunidad de tener el contacto. Porque en realidad no hay mucho que enseñar, sino que a veces es simplemente dar ese espacio de contacto que permita reconstruir la relación. Y cuando uno deja a un niño o una niña en un espacio natural, solo se van relacionando con el lugar, solo exploran, miran, sienten aromas y van aprendiendo, van conociendo en simplemente ser. Entonces, y eso también, o sea, es algo que lo hemos conversado con los profes que trabajamos, de lo importante que es ir dando esos tiempos libres, aunque sean chiquititos, para ir construyendo una relación con los espacios naturales que vaya más allá de lo que nosotros les vayamos a decir. Y bueno, y también en todo esto me acordaba de algo que ponemos mucho en el libro, que todo lo que hay en un ecosistema se puede conectar con el currículum escolar. Entonces también, así como seres humanos, tenemos que entender la conexión que hay entre nosotros y la biosfera y que somos parte. El currículum también está en la biosfera en todas las dimensiones. Entonces, en química, física, biología. Sí, y en matemática y en lenguaje. O sea, por ejemplo, la misma asociación, cuando uno se para enfrente de un árbol y dice, ya, ¿qué encuentras que se parece la hoja de este árbol? Y empiezan a decir, no, esta parece un barco, se parece a esto. Están trabajando con metáforas, analogías. Cuando leemos cuentos es lenguaje. Si uno les dice, ya crea una obra de arte con elementos, es arte, ¿cierto? Podemos decir, recolecta 10 semillas de estas, 10 de estas, 10 de estas, y es matemáticas. Y en realidad está todo en un sinfín de conexiones, al igual que nosotros todo el tiempo con el ecosistema. Entonces, con la Andrea también pusimos ayer en las reflexiones como solo tenemos que como enseñar a mirar, o dar la oportunidad de mirar. Y hablamos también con otros entrevistados de lo importante que es, especialmente cuando uno es más pequeño, que te saquen al aire libre, que los niños, las niñas desde pequeñitos los lleven a la naturaleza, al parque, al bosque,
a cualquier espacio natural, pues no tiene que ser un bosque, pero sí. Sí, de hecho, como que también de lo que hablamos harto son de, bueno, un concepto que ocupamos que son las experiencias significativas en la naturaleza. Y por ejemplo, hay muchos estudios que dicen que experiencias en la naturaleza, en la infancia, crean después personas proactivas con el medio ambiente, como involucradas en la naturaleza, en el activismo, o que se desarrollan en ambientes naturales. Entonces, de ahí igual también parte la base como de las metodologías, de generar esta conexión y de lo que hablábamos, como de dar esa oportunidad de que se desarrollen en el medio ambiente, porque después es muy difícil como de adulto mostrar esta conexión, o que vuelvan como a tocar la tierra y que no piensen que es algo sucio, o a ver un árbol como otro ser que es igual a ellos y no como algo externo. Entonces, sí, como que podemos lograr eso desde la base de la infancia, como que ya el camino es mucho más fácil después. Sí, ¿verdad? Sí. Después se puede volver a reconectar, pero es más difícil, claro, me imagino. Y lo otro que hacen ustedes en la Reserva Natural Altos de Cantillana son programas de ecoturismo. Ustedes dos estudiaron ecoturismo, ¿no? Sí. ¿Qué es el ecoturismo? Dale. En el ecoturismo es, bueno, turismo, pero desarrollado, ¿cierto?, en ambientes naturales, con conciencia, ¿cierto? Siempre se propone como en grupos pequeños, no como este turismo masivo que a veces se ve. Y siempre vinculado a la sustentabilidad, ¿cierto? Y al desarrollo de una conciencia ambiental. Esa es como la base. Sí, o sea, siempre se dice también como tomar las tres patitas, lo económico, lo social y lo ambiental. Entonces, nosotros tratamos en el fondo, de generar actividades de ecoturismo que ayuden al lugar, ¿cierto? Que generen recursos para el lugar, también para las personas, y también en el fondo lo económico, que ayuden a la labor de conservación que hacen en el territorio. Ahora nos cuesta harto como dividir lo que es el ecoturismo de la educación ambiental. Entonces, en realidad, nosotros muchos de los programas que trabajamos en educación ambiental los transformamos en experiencia de ecoturismo, pero porque se abren a la comunidad, pero están íntimamente relacionados. Sí, po. Y tiene que ver más que con el contenido o con la forma, muchas veces con el público, porque nosotros hacemos educación ambiental gratuitas con las dos comunidades locales, y mucho de eso queda en ese lugar, pero después ofrecemos el programa para ampliarlos a otras personas. Entonces, lo mismo que de explorar con la lupa, a veces de mirar con luz UV, de tomar datos, o estas actividades de abrazos del árbol, ¿cierto? Se transforman en posibilidades para hacer con visitantes que quieren tener una experiencia más rica en la naturaleza. Claro, no solo ir a visitar, sacarse las fotos, sino que saber un poco más del lugar que estás visitando. Sí, ahora lo que hemos hecho, bueno, estos últimos años es como proponer varios productos de ecoturismo. Y, por ejemplo, ahí están los baños de bosque, que están más relacionados a la ecopsicología. Hacemos tour de avistamiento de aves, tour de microbosques, que está más relacionado con la observación con lupa. Y así son como distintos paquetitos de programas para ofrecer a distintos tipos de visitantes igual. Me acuerdo que cuando estaba ya estudiando en la Universidad de Ecología, cada vez que teníamos un ramo de aves, por ejemplo, musgo, te enseñaban de eso y los empezabas a ver y te das cuenta que en los mismos lugares que ibas siempre, ahora veías cosas que nunca habías visto antes. Y después te enseñaban insectos. Empezabas a ver insectos por todos lados. Es como que uno empieza a descubrir dimensiones nuevas cuando te enseñan de un aspecto. Y uno dice, ya conozco el lugar, pero lo empiezas a conocer de forma distinta. Sí, y yo siento que uno empieza a ver como toda la trama de las cosas, porque cuando uno va a un lugar, por ejemplo, no sé, ya aquí vemos solamente como, no sé, este espacio, las paredes, pero después te dicen, mira como esto, y se van sumando capas y se va ampliando la mirada, y uno termina volviéndose loco. Sí, así estamos. No queremos pisar, no queremos caminar por aquí. Eso le pasa a los niños, dicen como, ¿cómo voy a pisar aquí? Está lleno de musgos, está lleno de bichos, de hongos. Pero en el fondo,
Eso es un poco también lo que uno busca con estas actividades, que es lo mismo que mencionamos antes, es enseñar o dar la oportunidad de mirar, de ser consciente de lo que hay alrededor, de sentir lo que hay alrededor, con los 5 sentidos, con todo. Y me hicieron pensar que también es muy bacán el turismo, pero el turismo también tiene muchos impactos, pues, y uno especialmente lo ve cuando ve el turismo en masa. Bueno, los viajes en avión, en crucero, todo eso, en bus, genera mucha basura. Entonces el ecoturismo es como una respuesta a eso. Sí, y bueno, y también lo que mencionábamos antes un poco, que las visitas a las áreas naturales no deberían ser vistas como un bien de consumo en donde solo voy y me saco la foto y salgo, sino que la idea de estar en un área natural también es entender la trascendencia que tiene ese espacio. Y ahí en el fondo hay una invitación para todas las personas que visitan áreas silvestres o incluso no solo como lo que llamaríamos patrimonio natural, sino también el patrimonio cultural. A veces es como un checklist de cosas que hacer porque la vida es tan rápida y tengo que cumplir con todo esto, entonces voy a hacer el trekking acá, voy a ir allá, conozco todos los parques, pero ¿realmente los conociste? ¿Realmente te involucraste con esos espacios? Entonces hay como una cultura de consumo que se traspasa también a las experiencias turísticas y que degrada los lugares, porque visitar un lugar solo como un espacio de uso y después desecharlo también no creo personalmente que sea lo correcto. Claro que uno dice, ya estuve ahí, listo, lo visité, este otro también. Sí, es verdad, ahí entra lo emocional, el vínculo emocional con el lugar. Sí, y ahí también nosotros tenemos mucho, a veces, críticas de los visitantes porque tenemos una capacidad de carga, porque a veces nos dicen, ¿por qué no abren en la semana? Pero nosotros decimos, bueno, el lugar igual necesita descansar y hacemos muchas actividades que son gratuitas, tenemos muchas actividades guiadas también gratuitas que las subimos a la página cuando se dan esas fechas. Y en el fondo no pasa como por querer cerrar el lugar, sino no es como que te quiero aislar del lugar, sino que le estoy dando a ese lugar el espacio que necesita o que merece también. Como un poco lo que promueven también los derechos de la naturaleza, porque siempre se habla como del derecho del humano, de la persona, pero no sé, ese animalito también tiene derecho a estar tranquilo en su espacio y a entender que tampoco todo se tiene que visitar. O sea, podemos ir, sí, y también somos parte, sí, pero no somos parte solamente yendo todos los días a ese lugar. Somos parte sintiéndose aire, estando consciente que eso está ahí. Entonces yo creo que tenemos que también deconstruirnos un poco en la forma en que visitamos y vemos los espacios naturales. Y muchas veces la gente que ve las áreas protegidas las ve como solo un lugar de ecoturismo, y no las ve muchas veces todo lo que hay atrás. Por ejemplo, lo que hacen los guardaparques de recolectar semillas, poner cámaras trampa, trabajar en las áreas de restauración, el control de erosión, el control de especies exóticas invasoras, que nosotros tenemos mucha chaqueta amarilla. Entonces, bueno, un área de conservación es mucho más que solo la visita de ecoturismo. Hay todo un mundo detrás que tiene que ser visto también. Sí. Y también uno se olvida muchas veces que como tú, muchas personas más visitan. No en este caso Altos de Cantillana, pero otros lugares son cientos, miles de visitantes todos los días. Y eso suele pasar que uno dice, ay, pero ¿qué importa que camine por aquí? ¿Qué importa que yo me bañe en el lago? ¿Qué importa que yo recolecte semillitas? Pero es que como tú, hay cientos y miles de personas más. Y eso genera un alto impacto, pues, de ruido, de perturbación, de todo eso. Sí. Y hay estudios también que hablan mucho de eso, que por ejemplo toman muestras de animales que están, creo que veí una vez un estudio de España, creo que era con un tipo de zorro que les tomaban muestras de sangre, como los que estaban más cerca de la zona de campamento de turistas, los que estaban como a mediana distancia y los que estaban más lejos. Y el cortisol de los que estaban más cerca era mucho más alto, tenían menos tasas de reproducción, tenían menos, por ejemplo, tenían menos crías, ¿cierto? Y también abortaban muchos zorritos por el estrés. Y mientras más lejos estaban de esos espacios muy visitados, tenían una mejor como calidad de vida. Entonces,
también somos parte, sí, pero también somos muchos y tenemos que buscar una forma de relacionarnos con los espacios en las que vivamos, podamos convivir y cohabitar todos con armonía. De ahí se me genera siempre una disyuntiva, haciendo el podcast también, que sí, el humano tiene impactos, muchas veces negativos, pero no es que el humano todo lo que haga sea negativo para la naturaleza, es que de ahí la gente saca como, todo lo que hace el humano es malo, y donde va el ser humano produce muerte, es un cáncer. Y no es así. Lo que pasa es que, claro, somos muchos, muy recurrentemente. Si el humano va todos los días para allá, genera eso que tú dices, estrés en los animales. No es que seamos negativos de por sí, no sé cómo explicarlo. Sí, es que es complejo, porque por un lado necesitamos el contacto, pero por otro lado es la forma en que tenemos ese contacto. Entonces yo creo que ahí también la educación ambiental es fundamental, porque es una herramienta que nos ayuda a generar un nuevo cohabitar y a entender que somos parte y que hay formas de relacionarnos. O sea, hay que como que redefinir esas cosas, y tampoco nosotras tenemos la respuesta de eso, porque es un proceso que yo siento que estamos aprendiendo todavía en cómo relacionarnos con el espacio, en cómo visitar. O sea, a veces uno va a una familia y, no sé, se superó la capacidad de carga y quieren mucho ir a un área natural y uno dice, pucha, los quiero dejar entrar porque es importante ese contacto. Claro, pero también está cómo no transgredir lo otro, ¿cierto? Entonces, bueno, yo creo que es un tema así súper complejo. Sí. Y se va aprendiendo por el camino, como dicen. Sí. Y como habían dicho, también hacen ustedes, ¿cómo se decía? Aquí lo tengo. Programas de rehabilitación, de restauración. Hay, más allá del ecoturismo, pues tienen investigaciones, también habían dicho, con cámaras trampa. Hay de todo, ¿no? De todo. Hay de todo. Bueno, por ejemplo, el programa de restauración se trata más que nada de volver a recuperar un poco los bosques que han sido degradados en la reserva. Y ahí, por ejemplo, los guardaparques son el gran apoyo, porque ellos recolectan semillas en los lugares donde están. Luego esas semillas se viverizan en la reserva, y cuando ya son arbolitos más grandes se llevan a las áreas de restauración. Por ejemplo, áreas donde han habido zarzamoras, especies invasoras. Ahí se vuelven a plantar estas especies nativas, no sé, quillay, peumos, boldos, y se mantienen. Tratamos de regarlas al menos por 4 o 5 años. Por ejemplo, desde el 2016 hasta ahora ya hay un área que ha estado todos estos años, ¿cierto?, en restauración, y ahora ya debería como empezar a tirar solita, como a hacer bosque. Y se nota igual el cambio como de esos sectores. Y también viendo lo que está pasando como en el escenario del bosque, porque por ejemplo hay un bosque húmedo, ¿cierto?, donde habían pataguas, lingues, que ahora ya se está como volviendo más esclerófilo, ¿cierto? Están sobreviviendo más boldos, peumos, litres. Entonces, como viendo cómo va cambiando el escenario y tratando como de respetar ese proceso natural. También, que debe haber un proceso de adaptación a los cambios climáticos. Sí. Y también tienen problemas de especies invasoras, ¿no? Me imagino. Sí. Y también ahí tratan de controlar todo eso. Sí, bueno, por ejemplo, la zarzamora, ahora ya no se ha visto tanto, pero claro, esa es una especie invasora. Las chaquetas amarillas también. ¿Qué más? Los conejos. Sí, los conejos. Es que en general el manejo con animales como mamíferos es súper complicado, porque conejos, tenemos muchos ratones también en algunos sectores, y es súper complicado. Ratones no nativos, por supuesto, claro. Ratones introducidos. Conejo también. Claro, y eso es súper complicado el manejo, porque, por ejemplo, claro, nos dicen, ¡ay, pero pónganle veneno a los ratones! Pero los ratones que se los comen, las lechuzas, los concones. Entonces, claro, no podemos hacer un manejo fácil con ellos, y tampoco es llegar y decir, no, vamos a... Porque, claro, también entre todas estas conversas dicen, no, pero deberían hacer como un coto de caza para que se casen conejos o guarenes, y tampoco la idea es meter una masa de gente que esté matando a otros animalitos. Entonces es súper complicado el manejo de esas especies. Y claro, con la chaqueta amarilla está el método Río Clarillo,
que se les pone una panita con un líquido y como no hay insectos voladores que coman carne, ahí la chaqueta amarilla se come eso, se lo lleva al nido y desaparece en el fondo. Y la mora, por suerte, como decía la Andrea, la hemos logrado controlar con método manual principalmente, y eso ha hecho que se vaya acotando los lugares y no siga proliferando. Pero el problema es que en la medida que el bosque esclerófilo, bueno, el bosque esclerófilo más húmedo, como higrófilo en realidad, ha ido cayendo al suelo, también a eso hace que prolifere la mora en algunos lugares. Entonces a veces la controlamos en un lugar, hay estrés de un sector de bosque en otra parte y se cae ese bosque y aparece mucha mora y hay que hacer todo un manejo que muchas veces tampoco están los recursos. Entonces ahí depende de los proyectos, la cantidad de manejo que podamos hacer de esas especies exóticas invasoras. Y me imagino si hay un incendio, después se empiezan a esparcir todos los invasores, ¿no? Sí, o sea, es que hay distintas dinámicas igual en ese sentido. Depende del lugar que sea en el incendio. En general la mora, como es un poco más de humedad, aparece donde hubo bosque húmedo y desapareció ese bosque húmedo porque se han ido cayendo muchos árboles. Y por ejemplo, lo que sí aparecen especies que son nativas pero tienen un comportamiento invasor, como la aquila. Como que eso hemos visto que ha pasado en algunas laderas que se han quemado. Y también algunas herbáceas. Pero, por ejemplo, los chaguales son súper resistentes. Entonces, como que pasa un incendio y al año ya están brotando los chaguales. Wow. Y también hemos visto que el litre tiene una buena respuesta. Pero afortunadamente, dentro de la reserva prácticamente no hemos tenido incendios forestales. Han partido alrededor, han tomado puntitas. Entonces, nuestro manejo de restauración no está tan abocado al incendio forestal, sino que a la pérdida de masa boscosa por cambio climático o por uso histórico, porque hay praderas que quedaron descubiertas de vegetación por cortas de leña, quema de carbón, que se hizo antes de la reforma agraria principalmente, y que en el fondo son lugares que por distintas razones no se pudieron restaurar naturalmente. Entonces nosotros ahí le estamos dando una ayudita para recuperar un bosque que esté más adaptado a las condiciones actuales, porque en el fondo no sacamos nada con volver a plantar patá o olingue, porque la realidad en los últimos prácticamente 10, llevamos para los 15 años, ha sido el déficit. Entonces, de lluvias, por ejemplo. Sí. Y esos son los grandes impactos que amenazan a la reserva, por ejemplo, el cambio climático, la falta de agua, la sequía, los incendios y las especies invasoras también. Sí. Y también quizás ahí la Andrea pueda contar un poquito de los perros, de los perros de vida libre, que tenemos como grandes problemas con ellos también. Sí, bueno, esa es una de las grandes amenazas. Primero hay perros, pero la reserva igual está como rodeada de inmobiliarias, entonces por ahí también es muy fácil que se pasen en las casas de los vecinos de al lado, entonces un poco como de tenencia responsable. También hay mucho tema de los perros, como de las comunidades locales de los arrieros, que también, bueno, también todo es un tema de tenencia responsable en realidad. Y perros como asilvestrados como tal no es tan fácil encontrar, pero sí pasa mucho el tema de los perros que van como a pasear a la reserva, a veces no tienen como las vacunas, ¿cierto? Y claro, ahí después hemos visto como zorros, por ejemplo, con tiña, con enfermedades. Que se las transmiten los perros. Claro, claro, entonces ese es como un gran problema por lo mismo, porque al estar rodeado como de condominios es súper difícil como tener ese límite de que hoy los perros no se pasen al bosque, de que los zorros se mantengan en el bosque, como que es difícil. ¿Y gatos también? Gatos también, sí. Sí, no hemos visto como el daño como tal, pero sí hemos visto en cámaras trampa que están como justo en ese límite, como ese paso de gatos o perros como rondando cerca. Entonces, y los gatos también le transmiten enfermedades a la guiña, por ejemplo, ¿no? Oye, eso no lo O sea, ahí la verdad, nosotros lo que sí tenemos certeza es el caso de los zorros, porque se hizo un estudio en la reserva, pero no recuerdo si propiamente tal había una relación directa con la guiña. Pero lo que sí, el gato, y que eso a mí me tocó verlo no hace tanto,
el gato del vecino se pasó a la reserva, porque las casas, o sea, antes los vecinos eran bosque, se puso la inmobiliaria y el vecino es una casa con personas. Muchas personas. Muchas personas. Sí. Y el vecino, uno de los vecinos tiene gatos y los gatos pasan mucho a un sector que también recibe muchas visitas y nos tocó ver que el gato estaba cazando lagartijas y también lo hemos visto acechando pajaritos. Y claro, ahí ese gato en teoría está esterilizado y no va a producir una masa de gatos en el lugar. Pero si se llegaran a silvestrar, podría pasar lo que ha pasado en otros territorios con los gatitos. Entonces, o sea, ahí hay un tremendo tema, porque cada vez las zonas, como las áreas que están tomando las inmobiliarias, van llegando a lugares que eran más prístinos. Entonces, ahora, por ejemplo, nosotros caminamos 4 kilómetros de la entrada, que antes uno solo escuchaba naturaleza, y el otro día estábamos ahí y requetón, así como, no sé. Sí. Al medio de la reserva. Claro, en un lugar que hace 5 o 6 años atrás uno no escuchaba la presencia de otros seres humanos. Entonces, es tremendo tema porque ahí, o sea, está lo que decía la Andrea, los perros, están los gatos, pero también todo el impacto que produjo poner esa casa y que estén las personas viviendo ahí todo el día, porque están en el fondo la contaminación acústica, ¿cierto? Lumínica, toda la perturbación que genera poner una casa Los en medio del caminos, cerro. sí, los caminos. autos. Sí. Y bueno, como se sabe, los perros y los gatos no llegan solos, pues donde llegan las personas a vivir, especialmente si son muchas, una inmobiliaria, un vecindario, ahí llegan muchos perros y gatos. Y es difícil controlar a los gatos, por ejemplo. Creo que a los perros es más fácil, pero al gato es como tenerlo dentro de la casa nomás. Sí, sí, pero en este nivel, como que siento que no hay voluntad de la gente de tener a esos perros, tampoco de cerrar bien sus parcelas. A mí me pasa harto hablando con vecinos. Hablé una vez con una vecina nuestra donde vimos los nevados en Pucón, que decía, es que es natural, pues si el gato su estado natural es cazar. Como que para ella el gato lo veía igual que el puma. Y yo así como, no es lo mismo. Sí. Pero no sabía cómo explicarle. Sí, es que yo creo que ahí volvemos como a todo el inicio de la conversación. ¿Por qué es tan necesaria la educación ambiental? Que nos va a dar algunas directrices de cómo volver a relacionarnos con los espacios naturales y entender esas dinámicas, porque hay gente que derechamente no quiere hacer las cosas, pero hay gran mayoría de gente que no hace las cosas porque nunca nadie le ha entregado la información. Y lo mismo que hablábamos antes, hay muchas cosas que estamos aprendiendo de la dinámica de los ecosistemas que todavía están en un ámbito muy cerrado de la ciencia o de la difusión ambiental, pero a veces no están llegando a la masa de las personas. Entonces ahí hay un tremendo desafío en ese tema y eso también, o sea, y ahí vuelvo también a lo anterior, porque es necesario que hayan políticas públicas vinculadas a los ministerios de educación y que se comuniquen también los distintos organismos, porque, por ejemplo, nosotros trabajamos bastante con la Seremi Medio Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente, pero mucho de lo que se hace en educación ambiental no se ve traducido, por ejemplo, en el currículum escolar, y que es súper necesario. O ahora también estamos trabajando en un plan de prevención de incendios, y, por ejemplo, CONAF tiene material súper bueno para incluir dentro del currículum temas de prevención de incendio, tiene guías de trabajo en la web, pero muchas veces esas guías de trabajo o esa información no pasa a la escuela rural. Y claro, y cómo uno va a juzgar también a las escuelas, porque uno ve el sistema y el sistema es súper duro tanto para los niños como los profes. Si los profes están también súper cansados con el sistema, porque entre que las pruebas, los CINCE, la evaluación docente, nosotros mismos trabajamos todo el año con los profes y claro, uno ve también ese desgaste que se ha ido ocasionando, y más aún después de la pandemia, que muchos niños volvieron como que estuvieron encerrados, como educados muchas veces como lo poquito que podían darle los papás y el computador y clases web, y volver a la sala fue súper duro. Entonces a nosotros mismos el año pasado nos fue muy difícil hacer los terrenos, porque imagínense 2 años prácticamente sin salir, y de pronto era como
así la naturaleza y corrían y pues Ay, sí. difícil. Entonces hay un tema como muy, muy profundo que yo siento que va a ir cambiando de muy poquito y que la Andrea también lo comentábamos cuando hemos escuchado educadores de otros países o como el caso también no sé, de Inglaterra, Escocia, que se ha ido cambiando muy poquito la educación formal hacia el aire libre y hacia la naturaleza y ha sido procesos largos de años. Entonces yo creo que nosotros estamos un poco iniciando ese camino para poder controlar todas esas cosas que se ven tan de conservación, así como de naturaleza, pero que son tan humanas. Sí, y también es como un trabajo súper, como que vamos a ver recién los resultados como en mucho tiempo más. Sí, es de largo plazo. Es de largo plazo. Pero por ejemplo igual nos pasó hace poquito que una niña, la Londra, que tuvo los talleres de educación, yo creo que como por 4 o 5 años, después volvió a la reserva y ella salió del colegio de cuarto medio como buscando consejos, por ejemplo, para tomar así un camino más ambiental. Entonces nos decía como ya que puede estudiar biología, no sé, recursos naturales, ecoturismo, y como que es muy bonito que esos niños que han tenido este programa vuelven a la reserva como buscando involucrarse más en lo ambiental o buscando ser como voluntarios. Entonces ahí nos llena un poco. Ahí se nota. Sí, ahí se nota como ese trabajo y nos llena el alma. Ahora hay más interés de niños que salen del colegio de querer estudiar carreras así ambientales, ecológicas, son muy lindos. Sí, es hermoso. Y cuando salí del colegio era la única, nadie quería estudiar medio ambiente, decían, ¿para qué? Sí. Sí, yo creo que claro, como que está ocurriendo un cambio que a veces también estamos muy desesperanzados y en el fondo si uno lo ve en perspectiva, igual en un periodo muy corto de tiempo han pasado muchas cosas bonitas y se está generando un movimiento que está contagiando a otras personas y que va a demorar y que va a ser lento y que no sé si vamos a ver totalmente los resultados, pero yo creo que para allá vamos igual. Sí, eso en el aspecto positivo no se nota, yo creo todavía, pero hay mucha gente trabajando desde las bases ya, desde restauración, educación ambiental, más ecología, se viene. Sí, y es súper bonito igual darse cuenta de eso, porque claro, a veces uno está desesperanzada como el cambio climático, el planeta, pero al final hacer todas esas redes, conocer gente que está en la misma, es súper bueno como para seguir en el camino. Para quitarse la desesperanza. Sí. Me acuerdo respecto a eso que hicimos un curso en el Parque Catalapi, que era de didáctica de educación ambiental. Y la Anita, que es como una de nuestras maestras, nos decía, tenemos que aprender a dar buenas noticias. Entonces, dentro de las actividades nos hizo buscar noticias y presentarlas al resto y era como, están pasando muchas cosas buenas y claro, no sé, se volvió a ver una especie no sé dónde, se afirma un programa de conservación acá, pasa esto y uno dice, como, claro, a veces uno está como en esa tristeza o desesperanza, pero la cosa está cambiando y yo creo que aunque sea lentito está cambiando para mejor. Sí, yo cuando partimos el podcast pensaba que iba a ser de puras malas noticias. Partimos con puras malas noticias y sin quererlo se volvió de cosas muy positivas. Dije, wow, no me lo esperaba. Pensé que íbamos a hablar del fin del mundo nomás. No. Bueno, y ahí también hay un concepto que lo desarrollamos en el libro y lo ocupamos harto, que es la ecofobia o la biofobia. Entonces hay un concepto que se llama la biofilia, que es el amor a la vida, y el efecto contrario, eso sería la biofobia o la ecofobia, que sería como el temor a la vida, o la ecofobia, el rechazo a la casa. Y imagínense que los niños y niñas, ¿qué información reciben ambientalmente? Cambio climático, se va a acabar el mundo, no va a haber agua, de aquí a 100 años, no sé, 3 grados más. Y entonces, si uno piensa que todo se va a destruir, no tiene sentido nada. No tiene sentido. Y además, imagínense que los niños y niñas recién están gestionando sus emociones, recién están aprendiendo cosas básicas de cómo relacionarse y de pronto les estamos dando un mensaje súper negativo. Y
Y nosotros trabajamos harto eso en el programa, que en las etapas tempranas se desarrolla el sentido de pertenencia, el amor, y cuando ya están un poco más grandes, más de 10, ojalá 11 años, empezamos a desarrollar una mirada crítica. Y eso no quiere decir que en todos los años antes no le estemos inculcando acciones que tienen que ver con el cuidado de la naturaleza, pero es no centrar el mensaje en lo negativo, porque también hay muchas campañas que son salvemos a las ballenas, las están asesinando, una ballena faenada. Terrible, porque es súper crudo, igual hasta para un adulto ver eso. Imagínense para los niños o niñas el shock también, recibir toda esa información como negativa. Entonces ahí también hay un gran desafío, ¿cierto?, de hacer una educación ambiental que nos enseñe a reconectarnos con la naturaleza, pero que no sea tampoco desde la negatividad, y que también vaya desarrollando todas estas habilidades de cabeza, corazón, manos. O sea, es como una gran mezcla, una gran receta que hay que ir haciendo para reconstruir este vínculo con los ecosistemas. Muy cierto, muy verdadero. Hoy, para finalizar, si una persona de nosotros que nos escuchan quieren visitar la Reserva Natural Altos de Cantillana, ¿cómo se visita? ¿Cómo se llega? ¿Qué hay que saber? Bueno, tenemos un sistema de inscripciones, son visitas inscritas, agendadas, entonces tienen que escribir al mail, es info@altosdecantillana.org. Y como decía la Jimé antes, hay cupos limitados, entonces vamos viendo los cupos, no se llenan generalmente, pero vamos como viendo si caben o no durante el fin de semana. Y bueno, eso se le envía después un mail para inscribirse, y luego tienen que llegar a la reserva, ahí mostrar su inscripción y pagar el valor de la entrada. Y también les pedimos ver este video que habla un poco de la reserva, como de la normativa y en general de los ambientes de Cantillana. ¿Y no está abierto todos los días? No, ¿cierto? está abierto fines de semana y feriados. Ok. Sí. Y lo otro que es importante de mencionar, que nosotros cerramos en la temporada de incendios forestales. Entonces, de noviembre a marzo normalmente está abierto para visitas así autoguiadas, y sí ofrecemos algunas actividades guiadas, pero también muy en lo tardecito, porque el calor y las posibilidades de incendios forestales es una gran amenaza en esa época. Claro, entre más visitantes aumenta quizás la probabilidad de un incendio, que sea sin querer, pero... Sí. Y lo que leí, no sé si era así, que uno no puede ir solo. Es ¿No cierto. se recomienda o está prohibido? Sí, no sé, o sea, en la parte baja sí se pueden hacer las visitas solas, pero por seguridad recomendamos ir en las zonas altas con una compañía, porque por cualquier cosa, por un accidente, no sé, porque a veces suben, no sé, por ejemplo, personas que no tienen la condición física, no van equipados, no sé, personas mayores, que les puede pasar desde una torcedura, insolación. Algo muy tonto, torcedura de pata, sí, y no puedes volver. Y es súper complicado. Y a veces cuando hay dos, aparte de que la otra persona te puede ayudar o puede ir a pedir ayuda, hay más probabilidades que uno de los dos tenga batería, un montón de cosas que sirven. Igual hay muchas cosas que las personas las ven muy restrictivas, pero se han ido haciendo en base a la experiencia, porque antes se perdía mucha gente, habían muchos accidentes, y hemos reducido harto eso con la normativa. Y aunque a veces no se vea, yo creo que una de las cosas que más tiempo invierte es recibir visitantes, porque uno no puede hacer otra cosa más que estar pendiente de los visitantes en ese tiempo, entonces se paran prácticamente todas las otras actividades de conservación, porque hay que estar pendiente de que llegue a ese punto donde está el guardaparque, que llegue bien, a veces llegan sin agua, entonces por eso recomendamos no ir solo, y en general es una medida que desde quienes hacen como montaña también se ocupa bastante, tener a tu cordada o a tu partner para salidas que sean como más aisladas. Y hay agua arriba, si uno, no sé cómo es el lugar, pero si tengo que llevar mínimo 2 litros de agua, se dice, ¿no? ¿Se puede rellenar la botella por ahí? Lo que pasa es que nosotros, bueno, antes había agua en muchos puntos, y ahora la quebrada, hay periodos que se carga y se descarga. Entonces, ahora, por ejemplo, está con muy poquita agua porque no ha llovido,
pero ya con una lluvia se reactiva y ahí nosotros les informamos en la recepción. O sea, en la recepción nosotros siempre recomendamos llevar 2 litros de agua y en la recepción hay agua potable y ustedes pueden ahí cargar su botella. Y si es que hay agua arriba, nosotros le decimos hoy va a haber agua para recargar, y si no, que se considere siempre llevar toda el agua desde abajo. Sí. Y lo otro que nosotros dejamos acampar solamente en la parte alta, porque la parte baja también es solamente para visitas por el día. Porque antes pasaba, esto es una anécdota, que como era un lugar tan accesible abajo, las personas iban más en modo carrete, pero literalmente una vez tuvimos que parar unas personas que iban así como con un chancho entero faenado, así como a hacer un asado en el bosque con leña del bosque, y era como, no, como por favor no lo haga. Entonces se ha ido como tomando ciertas normativas en pro de cuidar el lugar y también de ir un poco orientando el perfil de la visita, que no deteriore tanto el espacio. Y no se puede hacer fuego, ¿cierto? Solo con cocinilla. Solo con cocinilla. Se puede cocinar. Sí. Y había otra cosa que quería preguntar, pero ya se me olvidó. ¿Hay algo más que quieran agregar? Bueno, nosotros también recibimos estudiantes en práctica y también estamos súper dispuestos a compartir la experiencia y apoyar. Creemos que hay que compartir también el conocimiento y la experiencia que se ha generado en Cantillana, que es súper valiosa, así que ahí cualquier persona que nos quiera contactar, nosotros estamos muy abiertos a eso. Que quiera ir a visitar, igual está súper cerca de Santiago, de la capital, entonces es un lugar muy bonito de conocer. Con el Seba vamos a ir sí o sí. Sí, organicémonos y vayan. Yo les recomiendo otoño-primavera porque antes es muy seco, entonces es otro el paisaje y también disminuye harto la diversidad. Sí, y ahora después de las lluvias empiezan a salir los honguitos, se hacen tours de hongos, de microbosque. Los muguitos. Y en primavera es hermosísimo. O sea, si caen unos 150 milímetros en el año, no es tan al nivel del desierto florido, pero hay como estas manchones de plantas así, de no sé, de huillis también, de azulillos, añañuca, de capachitos, que vale toda la pena ir. Así que yo recomiendo totalmente. Para mí, mi época preferida, otoño, primavera, 100%. Y nieva arriba, ¿cierto? En invierno. Sí. Allá. Arriba, aunque la gente no lo piense, pueden llegar a caer hasta 2 metros de nieve. Wow. En los años más crudos. Sí, pero ahí el Gerardo puede decir que le ha tocado estar totalmente como un vikingo en la nieve, que normalmente ha caído como 1 metro en los últimos años. Bonito, bien. Vamos a ir sí o sí, queremos ir. Los esperamos. Bien. Gracias, Andrea, Jimena, por toda su experiencia, todos sus años de experiencia en educación ambiental. Y eso. Muchas gracias a ustedes por querer conversar y compartir también esto que hacemos. Sí, muchas gracias. Bien.